Y el capítulo 26 trata de la iglesia. 1 Corintios 1:11. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una vez más, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Oremos. Amado Padre, reconocemos nuestra total dependencia que tenemos de ti, Señor. Nos hemos reunido para orar, pero también, Señor, para aprovechar este momento de estudiar nuestra confesión de fe. Estamos hablando de qué es la iglesia, Señor. ¿Qué es la iglesia? Ayúdanos, Señor, a entender sus fundamentos, su importancia, sus deberes, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios santo y verdadero, a darnos discernimiento para identificar qué es una iglesia. Padre amado, habla en nuestra vida. Quiero reconocer, Padre, delante de ti, que necesito de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, necesito de ti para que me permitas predicar tu palabra con fidelidad. Te ruego, Padre, que abras el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos. Por amor de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy veremos el párrafo número 3 y 4 del capítulo número 26 de la Confesión de Fe Bautista. Párrafo número 3 y número 4 del capítulo 26. De la iglesia. Dice así el párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Por favor, le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar el texto 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. El hermano José va a buscar 1 Corintios 6:6. El hermano Ángel va a buscar 1 Corintios 11:17 al 19. 1 Corintios 11:17 al 19. La hermana Josefina va a buscar 3 de Juan, obviamente en el solo capítulo que tiene, verso 9 al 10. El hermano Claudio va a buscar Apocalipsis 2:5. Y el hermano Vicente va a buscar Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Entonces, comenzando, hemos anteriormente visto por medio de la confesión de fe regulada por la Sagrada Escritura que la iglesia es católica. ¿En qué sentido la iglesia es católica? Es que la iglesia es universal. Y no como la universalidad que aplica la iglesia católica, en el sentido que católica romana. Porque ellos que dicen ser la iglesia católica, pero está compuesta por puras personas que andan por ahí y se hacen llamar católicos romanos. No. En ese sentido, la iglesia es católica porque está compuesta por hermanos de diferentes naciones, los cuales han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de la universalidad de la iglesia, estamos hablando de aquellos escogidos de Dios.
escogidos que no pueden aumentar ni pueden disminuir, porque son aquellos que Dios Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos en Cristo y por el Espíritu Santo renovados en nuevas criaturas. Hemos visto también que la iglesia es visible. ¿Y en qué sentido la iglesia es visible? Es que existen iglesias locales. ¿Me entienden? Iglesias que son señaladas, porque la iglesia no es algo que está escondido. Tampoco es una persona que dice yo soy la iglesia. No, la iglesia está compuesta por 2 o 3 congregados en su nombre. Donde aquellos, obviamente, ¿cierto?, profesan una fe bíblica y también una fe la cual puede ser mostrada. Por otra parte, también tenemos a la iglesia invisible. ¿Cuál es aquella iglesia invisible? La cual, como dije anteriormente, está compuesta por los escogidos de Dios. Aparte de eso, cuando hablamos de la iglesia visible, también debemos señalar una cosa importante. Todo aquel que dice ser de la iglesia visible no debe destruir su profesión de fe por medio de creer falsas doctrinas y herejías, ni tampoco puede destruir su fe, ni pueden ser llamados hermanos, ni esas iglesias pueden ser llamadas iglesias, si aquellos tienen un mal comportamiento. Es decir, no se conducen de acuerdo a la palabra de Dios. En ese contexto entra el párrafo 3, hablando de las iglesias. Recuerde que la palabra de Dios habla de iglesia en singular, hablando de la universalidad de la iglesia, y en plural cuando habla de las diferentes iglesias locales que existen y son visibles. Entonces, la confesión de fe parte diciendo: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el error. Muchas veces se ha escuchado: no hay iglesia perfecta. Y eso es cierto, tiene cierta realidad. ¿En qué sentido? Es que puede ser una iglesia con muy grande doctrina, puede ser una iglesia, pero siempre, de alguna manera, está sujeta a la impureza y al error. ¿Por qué? Porque aún nosotros no hemos sido perfeccionados. No porque Dios haya fallado, sino porque nosotros, de alguna otra manera, fallamos y pecamos delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿eso cómo lo podemos probar? En 1 Corintios 1:11 dice: porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces ya el apóstol Pablo en sus días podía señalar que una iglesia, porque habla de Corinto como una iglesia verdadera, y dentro de esa iglesia verdadera de Corinto, que lo que habían contiendas. Entonces aún las iglesias, las que son verdaderas iglesias, pueden tener dentro de sí impureza y error. En el sentido que muchas veces el pecado se levanta, pero es ahí donde el discernimiento que Dios ha dado a la iglesia, ese oficio de las llaves que también el Señor ha dado, no solo a los pastores, sino también a los miembros de la iglesia, puedan actuar con discernimiento y hacer que esa impureza y ese error sea purgado, sea sacado. Como fue en 1 Corintios 6, cuando el apóstol Pablo señaló y dijo: ¿acaso no hay ningún sabio entre vosotros que pueda hacer y distinguir que este hombre está pecando delante de los ojos de Dios? ¿Acaso no hay ninguno que pueda decir: no, tú no puedes estar aquí mientras no te arrepientas? Entonces es importante, amados en el Señor, no que solo los pastores puedan estar pendientes de estas cosas, sino también la iglesia, porque el oficio de las llaves nos pertenece a ambos. Por favor, hermana, ya en 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Ni siquiera debemos comer con esas personas. Ni siquiera debemos juntarnos con estas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque algo que la palabra del Señor lo demanda. Eso se llama disciplina de la iglesia. Una iglesia debe poseer disciplina. Entonces hay muchas personas que pueden dentro de la iglesia hacerse llamar hermanos, cuando en realidad no lo son. Entonces por eso es importante que la disciplina de la iglesia se mantenga. Entonces las iglesias visibles muchas veces están sujetas a la impureza y al error, porque hay personas que se inmiscuyen. También hay otros cristianos que
en algún momento, ¿cierto? Como vimos anteriormente en la confesión, pueden llegar a pecar de manera grave, si lo podemos decir así. No pierden su salvación, pero sí genera impureza y genera también trabajo en los hermanos con respecto a la disciplina. Siguiente texto, por favor, hermano José. Si no que el hermano por el hermano pleitea el juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, aquí habla de ese caso, ¿cierto? De ese joven que estaba, ¿cierto?, con su madrastra, que dice ese texto que en esa iglesia, ¿qué es lo que hacía? Hermano con hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya lo habían llevado a la justicia terrenal cuando la disciplina de la iglesia debía haber sido aplicada. Entonces muchas veces una iglesia puede caer en tal impureza por no aplicar las cosas como correctamente la Biblia lo demarca. Pero cuando hablamos de que la confesión habla de que las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas al error, están sujetas también a la impureza, eso no es una excusa para decir, no, hermano, si aquí se cometió un error, pero toda la iglesia, no hay iglesia perfecta. No, no es para eso. Es para también decir, sí, somos personas que podemos fallar, y eso quiere decir que debemos estar alertas. Debemos estar con nuestro discernimiento atento. Me gusta mucho el libro de los Hechos cuando habla de aquellos creyentes de Berea. Dice que aún el mismo apóstol Pablo estaba hablando, y ellos corroboran en la Biblia si esto era así o no. Entonces es importante que el discernimiento esté en nosotros, porque si no está en nosotros, muchas veces el error y todas estas cosas pueden propagarse. Por favor, hermano Ángel. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces vamos viendo cómo, de alguna u otra manera, dentro de la iglesia de Corinto, ellos se estaban reuniendo, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Porque ¿qué es lo que había entre ellos? Habían divisiones. Y muchos de nosotros venimos de otros trasfondos de iglesias y de otras partes, y nos hemos dado cuenta que las divisiones son algo común. ¿Me entienden? Son algo que va sucediendo en la iglesia. Por eso, aún las iglesias más puras, por eso la confesión llega también a decir eso, no solamente las peores iglesias, sino aún las iglesias más puras están sujetas al error. Entonces no podemos decir, no, esta es la iglesia perfecta, esta es la iglesia perfecta. No, porque entendemos que la santificación es progresiva. ¿Y cuándo culmina el proceso de santificación? ¿Cuándo culmina? Cuando Él venga, ¿cierto? Y Él supla todo lo que nos falta. Es eso. Es ahí donde nosotros nos separamos del metodismo, ¿cierto? De los metodistas. El metodista o el metodista pentecostal, ellos apuntan a un perfeccionismo, porque John Wesley eso es lo que predicaba, que uno en este cuerpo, en esta tierra, puede llegar a esa perfección de santificación. Habría que ignorar, obviamente, la palabra de Dios, que es clara en decir que mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a estar batallando. Que aunque una iglesia pueda tener una doctrina, pero robusta, aún puede fallar. Entonces, ¿esto qué nos debe decir? Todas las iglesias fallan, entonces relajémonos. No, debemos estar más alerta, más atentos con esto. Por favor, siguiente texto, la tercera de Juan. Tercera de Juan, 9, verso 10. Verso 9 al 10. Pero cuando Tercera de Juan, sí, está al aire. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa yo recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contestó con estas cosas.
y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí Juan no está diciendo esto es una iglesia falsa, ¿no? Está diciendo, yo he escrito a la iglesia, ¿me entiendes? Es una iglesia sana, una iglesia de Cristo. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero hay un hombre ahí, un pastor, que se llama Diótrefes. Entonces ese Diótrefes, como le gusta tener el primer lugar, está escribiendo el apóstol Juan y él se empieza a poner celoso. No reciban a él, no lo reciban a él. Y a los que quieren recibir los que dice, incluso lo echan de la iglesia, váyanse porque yo soy aquí el dueño, el Señor me ha puesto a mí aquí. No, cuidado. Entonces, eso es lo que aquí, de una u otra manera, el apóstol Juan, ¿qué es lo que hace? Envía una carta para despertar a aquellos hermanos. No, ese Diótrefes está pasándose de la raya. ¿Entiendes? Era una iglesia, pero esa iglesia estaba sujeta al error y a la impureza, aún en su liderazgo. Y por eso el apóstol Juan, cuando escribe más adelante acerca de él, dice que él, cuando vaya, lo va a reprender duramente, para que deje de hacer eso. ¿Entiendes? Es importante señalar que si bien las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas al error y a la impureza, eso no significa que debemos relajarnos, eso significa que debemos estar más alerta, eso significa que debemos estar orando con mayor frecuencia por nuestra iglesia local. Luego el segundo punto dice, y algunas de estas iglesias, es decir, y algunas iglesias se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Entonces es importante distinguir esto. Imagínense lo que puede llegar a una iglesia local con buenas intenciones, puede llegar a tal punto que se transforme, ¿en qué cosa? En una sinagoga de Satanás, en una iglesia de Satanás, en otras palabras. ¿A qué nos referimos con esto, amados en el Señor? Obviamente aquí no estamos hablando de la iglesia invisible, aquí estamos hablando de la iglesia visible, de una iglesia que puede estar ahí, pero una iglesia a nivel local, no está hablando aquí de perder la salvación, ni mucho menos. Aquí está hablando de que una denominación, si lo podemos decir, puede volverse una sinagoga de Satanás en un minuto. Cuando ya llegan a tanto su degeneración, llegan a tanto su deliberación, que ya ni siquiera eso puede ser llamado una iglesia. Entonces, ese ya el caso extremo, una iglesia puede transformarse en algo que no es iglesia. Y algo que en Éfeso, el Señor Jesucristo por medio de Juan le dejó claro a la iglesia de Éfeso. Si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de tu lugar. ¿Qué quiere decir eso? Éfeso, si sigue en el camino que vas a dejar de ser una iglesia. Entendiendo que la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más fuertes que había. Pero vaya usted ahora allá a Éfeso. Lo único que queda es ruina. Dejó de ser iglesia. ¿Entienden? Y a eso me refiero. No me refiero que... piensen en esos hermanos escogidos que estuvieron ahí. Y después ellos fueron muriendo. Y después cuando se levantó otra generación ya tenían el puro nombre, ¿no? Por eso debemos orar por esta iglesia local, amado. No debemos clamar al Señor porque no quisiéramos que después se levante otra generación que tenga este mismo nombre, Iglesia Cristiana Bástate Mi Gracia, pero tenga el puro nombre. ¿Me entienden? ¿No? A eso se refiere. Entonces, amado en el Señor, debemos clamar mucho al Señor. El hermano Claudio, ¿cierto? Iba a buscar Apocalipsis 2.5, el hermano Vicente, Apocalipsis 1.20, y antes que lea el hermano Claudio, la hermana Yael, Apocalipsis 18.2. Hermano José, Mateo 16.18. Hermano Ángel, Mateo 24.14. Y hermana Josefina, Mateo 28.20. Mateo 28.20. Ahora sí, hermano Claudio, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Ya, ¿qué le va a quitar el Señor? Su candelero. Ya. Quédese ahí. Ahora, hermano Vicente, por favor. ¿Qué le va a quitar? Su candelero. Aquí le está hablando, ¿a qué iglesia? A la iglesia de Éfeso.
Está diciendo a la iglesia de Éfeso, haz las primeras obras, si no yo voy a venir y te voy a quitar el candelero. ¿Qué significa quitar el candelero? Por favor, hermano Vicente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya, entonces, ¿qué significa? ¿Que voy a quitar su candelero? ¿Qué significa? Va a dejar de ser una iglesia. Qué triste, amado. Una iglesia que se pudo haber levantado y haber sido en un momento una iglesia sana, ahora deja de ser una iglesia. Es complejo eso, porque muchas personas parten con buenas intenciones, pero eso no es suficiente, amado. Por eso esto nos debe a nosotros alertar, nos debe decir, sí, debemos proteger la pureza de la iglesia, debemos arrepentirnos como iglesia. Debemos hacer las primeras obras, ¿cierto? Como dice aquí Éfeso, debemos volver a ese primer amor. Hay muchas cosas, si usted ve el mensaje de las 7 iglesias, muchas de ellas, ¿qué es lo que tienen? Reprensión, porque no están haciendo las cosas bien. Deben rectificar esas cosas y deben volver al camino. Entonces, una iglesia puede correr, una iglesia local, estamos hablando de una iglesia local, ¿puede dejar en algún momento de ser iglesia? Sí. Si se degenera tanto, a tal punto la impureza empieza a crecer tanto que ya el Señor dice, ya, voy a sacar el candelero de su lugar. Es decir, ya dejarás de ser una iglesia, aunque tengas el nombre que tengas. Siguiente texto, por favor. Manager. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Entonces, cuando cae esta gran Babilonia, está también representada aquí esta falsa iglesia. Esta falsa iglesia. ¿Y qué sucede con ella? Esa falsa iglesia en algún minuto, no sé, podemos decir, tuvo algo de verdad. Pero ahora, a tal punto que va a caer completamente. Y si usted ve su contexto, porque se mezclaba con los reyes de la tierra, es decir, ya mezcló estas cosas del Señor, las mezcló con otras cosas y ahí se prostituyó, en otras palabras. Perdiendo su dignidad, perdiendo su compostura, perdiendo todo. ¿Y qué es lo que termina pasando con esa iglesia? Cae. Y cae de tal manera que nunca más se pueda levantar. Y nunca más, ni siquiera sea llamada una iglesia. Porque quien determina que una iglesia sea iglesia es Jesucristo mismo. ¿Y cómo lo podemos saber nosotros si somos una iglesia? Por medio de las evidencias bíblicas que lo reflejan, que lo manifiestan. Iglesias donde existen las 3 marcas, como pudieron decir los reformados, de una verdadera iglesia. Predicación fiel de la palabra de Dios. También un correcto proceder de lo que son un correcto proceder de lo que son las ordenanzas, ¿cierto? Tanto como el bautismo y la Santa Cena. Y en tercer lugar, lo que es, en tercer lugar, la disciplina de la iglesia. Entonces, una iglesia que no tiene disciplina, una iglesia que hace las ordenanzas de manera desordenada, ¿cierto? Que ya están haciendo la Santa Cena, andan repartiéndole pan a los niños, ya, y esas cosas, ¿me entiendes? O botan las cosas, no tienen respeto, bautizan a cualquiera que lo pillan por ahí. Ya debemos tener en cuenta, o el Señor quitó el candelero de su lugar o está a punto de desaparecer, ¿me entiendes? Para eso la confesión de fe también nos abre los ojos. No le llamemos hermano cualquiera, no le llamemos iglesia cualquiera, sino a aquellas que todavía, que aunque tengan un poco de fuerza, siguen predicando fielmente la palabra de Dios. Sigue habiendo disciplina dentro de la iglesia. Entonces, el punto número 3 de este párrafo 3 dice, sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a tener Cristo siempre? Un reino. Un reino. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿cierto? Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Por eso el amilenialismo que nosotros le llamamos, que es nuestra posición escatológica, dice que nosotros estamos viviendo en el milenio. ¿Me entiendes?
¿En qué sentido estamos viviendo en este milenio simbólico? Es que estamos viviendo en esta fracción de tiempo donde Cristo está reinando, pero estamos a la espera de que Él consume su reino. ¿Se entiende, cierto? Él está reinando. Nosotros no creemos que Él va a reinar más adelante. Él está reinando ahora. ¿Y quién es la avanzada en este instante? La iglesia. ¿Me entiendes, no? La iglesia es la avanzada del reino. Por eso el reino ya está aquí. Por eso, ¿quién le dijo Cristo? El reino está entre ustedes. Porque ¿quién está entre ellos? Cristo. Y si usted se va a Apocalipsis, va a ver que está el candelero, y entre el candelero, ¿quién es el que se pasea? Cristo. ¿Me entiende, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo está reinando. Que el hombre fuerte, como dice Mateo, ha sido atado. Y eso quiere decir que estamos en el reino. Porque si el reino no estuviera, Cristo no hubiera resucitado. ¿Cierto? Porque la resurrección, ¿en dónde viene? En el reino, cuando Cristo está reinando. Por eso Cristo es las primicias de aquellos que van a resucitar. ¿Me entiendes? El libro de Hebreos dice que aquellas personas gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Qué quiere decir eso? Que este reino que viene ha irrumpido este siglo, ¿me entiendes? Por eso podemos ver parte de este reino hoy en día. Pero Cristo está reinando. ¿Por qué dónde se sentó Él? A la diestra de Dios Padre. Porque Él dijo, toda potestad me es dada tanto y en la tierra. Entonces Él está reinando. Y por eso aquí la confesión, teniendo esa posición amilenialista, es decir, sí, estamos en ese milenio simbólico, estamos en esta fracción de tiempo donde Satanás ha sido atado. Es decir, Él no puede impedir que el Evangelio siga fluyendo, siga andando. Porque, entienda esto, el enemigo tiene poder, y si Él quisiera y no tuviera, porque Él quiere eso, pero no puede porque el Señor lo ató, si Él de alguna manera no tuviera esta restricción, Él podría haber destruido a la iglesia completamente. Si reúne a toda la gente, imagínense, nosotros siempre somos menos. ¿Me entiendes? Si reuniera a todas las personas de esta villa, si para matarnos nosotros lo podrían hacer. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque Satanás está atado. Ese es el punto. Por eso el Evangelio puede seguir siendo propagado, puede seguir, porque el reino sigue, porque el rey está reinando. Solo que ese reino debe ser consumado. Por favor, Mateo 16, 18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ya hemos dicho la explicación de este texto, ¿cierto? Ciertamente tú eres Petros, ¿cierto? Pedro, Petros, piedra pequeña. Pero sobre Petra, ¿cierto? Sobre esta roca, porque ahí está la distinción, ¿cierto? Tú eres piedra, tú eres una piedra. Pero el Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O si no, ¿qué le hubiera dicho Pedro? Tú eres la roca sobre que edificaré mi iglesia. No dice eso. Ciertamente, tú eres Pedro. No es que el Señor siempre habla como en parábolas, si lo podemos decir. Ciertamente tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como la iglesia está en la roca que es Jesucristo, en la cual aquel que construye sobre la roca, ¿quién la puede de alguna manera destruir? Nadie. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y muchas veces hemos creído que que la iglesia está resistiendo, como que las puertas del Hades, como que el infierno se viene a nosotros. No. Como que todo el diablo, todo viene contra nosotros y la iglesia está arrinconada. No. Las puertas del Hades significan esas puertas gigantes que custodiaban los reinos. ¿Y qué significa las puertas del Hades? Significan esas personas que, ¿se acuerdan de esas películas antiguas donde derribaban esas puertas así con unos palos gigantes? Piense que nosotros somos los que estamos con eso, con ese palo gigante, destruyendo las cosas del enemigo, ¿me entienden? Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El reino, de alguna u otra manera, de Cristo está en este lugar. Y es importante que nosotros lo consideremos. Por favor, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, este Evangelio del reino va a ser predicado ¿dónde? En todo el mundo. Por eso Satanás está atado, porque él no puede impedir que este Evangelio siga siendo anunciado. Y esto va a ser predicado como testimonio a las naciones.
a las naciones. Por favor, hermana Josefina, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿una iglesia puede desaparecer totalmente? No, ¿por qué? Porque dice Cristo, yo estoy con ustedes todos los días. Es decir, no hay un solo momento en la historia que la iglesia ha estado sola. Porque ¿quién es el que está con la iglesia? El Señor. ¿Quién es el que sostiene la iglesia aún en los momentos más terribles de persecución? Si ustedes, y lo estamos viendo con el hermano Ángel el día domingo, si pudiéramos de alguna manera ver qué es lo que están viviendo nuestros hermanos en África, qué es lo que están viviendo nuestros hermanos en China, qué es lo que están viviendo nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en diferentes partes de Colombia, qué es lo que están viviendo, persecución. Y una persecución tan grande que muchas veces ellos están reunidos y entran ciertos estos musulmanes y los matan a todos ahí mismo. Tan terrible es la persecución que toman a los pastores y se los llevan presos. Y ahí los tienen años tras años torturándolos diariamente. Pero el Evangelio sigue siendo propagado. Y Cristo sigue estando con aquellos cristianos que ponen su fe y su confianza solamente en Dios. ¿Por qué? Porque el reino está. Y Cristo, ¿qué es lo que dice? Yo voy a estar todos los días con usted hasta el fin del mundo. Hasta que Él consume su reino. Recuerde que en la antigüedad los reinos, para poder conquistarlos, ¿qué es lo que enviaban primero los reyes y los gobernantes? Mandaban avanzadas para avisarle a las personas para que vengan a este reino, para que cuando el rey venga todo esté preparado. Por eso es lo que se conoce como arrebatamiento en la iglesia. No es que se va a ir al cielo, sino que la iglesia se va a reunir con su Señor para hacer entrada a su reino. ¿Entiende? Por favor, hermana Yael, hermano Claudio, perdón, ¿tiene Marcos? ¿No? Marcos 4:30 al 32. Marcos 4:30 al 32. Hermano Vicente, por favor, Salmo 72, 16 al 18. Salmo 72, 16 al 18. Hermana Yael, por favor, Salmo 102, 28. Hermano José, por favor, Isaías 9, del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Y hermano Ángel, por favor, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces, es muy claro lo que aquí la confesión de fe nos dice. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. No va a existir un momento donde la iglesia no esté. La iglesia está. Por eso no creemos en lo que algunos dicen, no, que el Señor va a sacar la iglesia de aquí. No. Si el reino, ¿dónde es? Aquí. ¿Me entiendes? El reino aquí, no es que aquí el Señor va a sacar a la iglesia y aquí la tierra va a quedar sin nada, no, si el reino está aquí. Y el reino, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Es prevalecer. Y este reino está protegido hasta el fin por el Señor. Y está compuesto, ¿por quién está compuesto este reino de Dios? Por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. No es solo decir yo creo en Dios, sino también profesarlo, manifestarlo, comunicarlo a las demás personas. Y eso es lo que nosotros siempre debemos estar haciendo para la gloria de Dios. Por favor, Marcos 4:30 al 32. Decían también, aquí haremos semejante al reino de Dios. ¿O qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y es hecha grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. No sé si ustedes conocen la semilla de mostaza, pero la semilla de mostaza es algo ínfimo, algo muy pequeño. Pero cuando se planta esta mostaza, ¿cierto? Y se transforma en un árbol tan grande que uno ni siquiera podría creer que provino de una pequeña semilla. Pero Cristo aquí nos dice que este reino de Dios es semejante, ¿qué cosa? A ese pequeño granito de mostaza. Así es este evangelio. Es tan pequeño, nosotros parecemos aquí ser un grupo tan pequeño. Pero si para la gloria de Dios estamos aquí, es para que Él, de una u otra manera, expanda su reino. Y luego se propague todo.
con este precioso evangelio. ¿Sabe? Tanto deseo que el Señor pueda tocar nuestros corazones de tal manera que también toque los corazones de nuestros vecinos, de nuestra comuna de Coltauco. ¿Cuántas personas están pensando en el suicidio? ¿Cuántas personas están de una u otra manera en la drogadicción? ¿Cuántas personas están en el alcoholismo? ¿Y cuánto desearíamos que para la gloria de Dios sus corazones sean tocados y vengan a este evangelio tan precioso del reino de Dios? Porque Dios jamás ha desamparado a una sola persona de su reino. Jamás lo ha dejado solo. Siempre ha estado ahí para ampararlo, para sostenerlo y para ayudarlo. Por favor, Salmo 72, del 16 al 18. ¿Mi hermano? Por favor. Será echado un puñado de grano en la tierra, en la cumbre del monte, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras durante el sol. Benditas serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurados, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Entonces, aquí nos explica, ¿cierto?, como un sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Echa un puñado de grano en la tierra. Luego, en las cumbres de, de los montes, ¿cierto?, su fruto va a hacer ruido como ese Líbano. Es decir, cómo este sembradío de Dios tiene un impacto tan grande. Y eso es lo que nosotros creemos, de que el reino de Dios sigue impactando naciones, sigue impactando todo lo que está a su lado. Si nosotros, de alguna manera, amados hermanos, creyéramos estas cosas. Si usted supiera, ¿cierto?, de lo que por la ayuda del Señor logró Juan Calvino en aquella Ginebra, en Francia, podría ver que no había ninguna persona necesitada en las calles. Las cárceles estaban quedando vacías. No había ninguna persona haciendo algún ocio por ahí porque todos estaban sirviendo al Señor. Todos estaban rigiendo por esta palabra tan preciosa del Señor. ¿Por qué estamos viendo esta sociedad así? Porque se está alejando de la palabra de Dios. Porque ya no le importa el cristianismo, ya no le importa la Biblia, no le importa servir al Señor. Pero si hay algo que nosotros debemos creer, es que Él siempre hace bendita maravilla en todas las naciones. Y ahí es donde nosotros analizamos lo que es el trigo y la cizaña. ¿Se acuerda de esa parábola del trigo y la cizaña? Por un lado, el reino, ¿qué es lo que hace? Como el trigo crece. Pero por el otro lado, los que no son de este reino, también su maldad va creciendo. ¿Hasta cuándo se va a terminar eso? Hasta el tiempo de la siega. Cuando Cristo venga y eche el trigo en su granero, ¿y a dónde va a echar la cizaña? Sino en el fuego que arde eternamente. ¿Se fija? Entonces, no es que tampoco estemos predicando un postmilenialismo que dice que aquí la iglesia va a triunfar en algún momento. No, creemos que la iglesia va creciendo por un lado, pero también la maldad hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que Él venga a hacer juicio a las naciones. Por favor, el Salmo 102, verso 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces, si el diablo en alguna manera quisiera destruir a todos los cristianos que hay en la tierra, ¿puede hacerlo? No puede hacerlo, porque los hijos de Dios habitan ¿cómo? Seguros. Usted puede decir, pero están matando a algunos, pero no los pueden matar a todos. Y aún aquellos que matan están esperando que Cristo los resucite, para que puedan habitar en este reino tan precioso donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá amargura, donde ya no tendremos que despedir a nuestros seres queridos, donde ya no existirá el cáncer, donde ya no existirá la depresión, donde ya no existirá ninguna de estas cosas. Ese es el reino que Dios traerá aquí, un reino perfecto. Y ese reino ya está entre nosotros. Estamos haciendo patria para la gloria de Dios, pero creemos que esto se consumará en su segunda venida. ¿De qué parte está usted? ¿Está en el reino o está en contra del reino? Por favor, Isaías 9, 6 al 7. Amén. Porque un niño no es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vamos viendo aquí cómo se profetiza en el libro de Isaías capítulo 6 a aquel rey. Porque ¿quién es el rey de este pueblo? Sino Cristo, sino el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Padre eterno. Es aquel que nosotros, amados en el Señor, servimos. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ese es el reino que esperamos, donde la paz ya no tenga límites, como hoy en día sucede, sino que Él, su trono, ese trono de David, está sobre su reino, lo dispone, lo confirma en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Porque el celo de Jehová hará esto. Porque esa es la esperanza de cada cristiano. El reino no termina con una iglesia que arranca. El reino, ¿cierto?, sigue aún en esta tierra. Por eso no entiendo muchas veces muchos cristianos que les gustan esas canciones que dicen: no, que vamos a estar en el cielo, amado. El cielo es solamente un estado intermedio. El estado real es aquí, para vivir en este reino con el Señor, obviamente cuando Él restaure todas las cosas, cuando Él traiga su cielo aquí a la tierra. Esa es nuestra esperanza. No deseemos tanto el cielo, deseemos reinar aquí con Cristo para siempre. Es el reino que esperamos cuando la nueva Jerusalén de Dios se posicione sobre esta tierra, donde el cielo de Dios se posicione en esta tierra. No creemos que la tierra va a ser destruida totalmente. Creemos que la tierra va a ser restaurada. Eso es algo muy diferente. Entienda, lo mismo en nosotros cuando el Espíritu Santo nos cambia, nos destruye, no, sino que nos transforma. Nos transforma. Y este cuerpo que va a ser destruido no va a ser transformado. Entonces lo mismo esta tierra. Hoy día vemos que las plantas se marchitan y mueren, pero en el reino de Dios no es así. Obviamente estoy hablando de manera simbólica. Aquí vemos, como dice Isaías, que el león, ¿cierto? Si usted ve un conejito por ahí y el león viene, ¿qué le va a hacer? Lo va a matar. Pero hablando simbólicamente, en el reino de Dios no es así. ¿Se fijan? ¿Cómo es tan hermoso ver que la iglesia y el reino es algo que se debe siempre estar predicando? Siempre se debe estar anunciando. Esa es la posición amilenialista de lo que nosotros creemos, que el milenio de Dios está presente. Este lugar, y eso simbólicamente, estoy hablando de milenio, en el sentido de que Él está reinando. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces hay algunas personas que leen Apocalipsis y creen que cada capítulo es una secuencia de esos 7 años de gran tribulación. Lea el capítulo 12, dice: este dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hará el enemigo en el final cuando sea desatado de su prisión? Irá a destruir a los hijos de Dios. Pero, por favor, Apocalipsis 20, 7, 9, ¿alguien lo tiene por ahí? Hermana Josefina, Apocalipsis 20, 7, 9. Apocalipsis 20, 7, 9. Hermano Claudio, Colosenses 1, 18. Hermano Vicente, Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Hermana Yael, Efesios 1, 20 al 23. Hermano José, Efesios 5, 23 al 32. Y hermano Ángel, Primera de Corintios 12, 27 al 28. ¿Lo tiene, cierto, mi hermano? Le digo al tiro. Hermano Claudio, ¿cuál Efesios le dio usted? Colosenses. Entonces, Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Por favor, hermana Josefina. 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4
y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la altura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios extendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué es lo que pasa al final del milenio? Satanás es desatado y ¿qué es lo que hace? Va a hacer guerra contra los santos. ¿Pero los puede vencer? No, porque el Señor lo va a destruir. El Señor lo va a destruir completamente para que sea torturado eternamente en el infierno de fuego, o infierno final, como podemos decirle. Entonces es importante señalar eso. Por eso le digo que si Satanás no estuviera atado, imagínense cómo estaríamos ahora. Pero Satanás está atado. Y cuando sea desatado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a engañar a todas las naciones, para que todas las naciones se vengan en contra de la iglesia, pero no van a poder prevalecer, porque de Dios saldrá el juicio sobre ellos. Ahora pasamos al párrafo número 5. Párrafo número 4. Párrafo número 4 dice, la cabeza de la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder del llamamiento, el establecimiento, el orden o gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Entonces debemos comprender en primer lugar que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces yo no entiendo cuando algunos ministros, sean pastores, sean obispos, en los que creen, ¿cierto?, siendo episcopales, dicen, somos las cabezas de la iglesia. ¿Puede una persona llamarse cabeza de la iglesia? No. Todos los demás somos parte del cuerpo. Y las partes del cuerpo responden a las señales ¿de quién? De la cabeza. Entonces por eso decimos que la autoridad en este oficio de las llaves, que Dios le ha dado, la llave, ¿cierto?, a los pastores, y también le ha dado la llave a la congregación, a los miembros. Estamos hablando de los miembros. Entonces este es un gobierno y una autoridad delegada por Dios. ¿Me entienden? Es una autoridad que le pertenece a Dios porque Dios es la cabeza de la iglesia. Entonces la autoridad que yo tengo la hago de acuerdo a lo que Dios me ordena. Es como ese capataz que quiere hacer todo sin consultarle a su supervisor. O como el supervisor que no le quiere dar cuenta a su jefe. Y como el jefe que no le quiere dar cuenta al dueño. ¿Entienden, no? Siempre hay autoridades, pero hay autoridades delegadas. La autoridad final y soberana y principal es de Dios. Pero nosotros tenemos una autoridad delegada. Por eso nosotros no podemos llamarlo en ningún sentido la cabeza. Ni siquiera un pastor. Y si usted en algún momento le toca irse de otra ciudad y congregarse en otro lugar, nunca le llame a esa persona que es la cabeza. Porque la única cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y quién permitió que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? El Padre, quien con todo su poder del llamamiento, establecimiento, el orden o gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Eso lo podemos nosotros identificar rápidamente en el Salmo 2, donde le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los reinos de la tierra. Es importante comprender que este reino se lo dio el Padre a Jesucristo. Por lo tanto, Él es solo cabeza. Colosenses 1:18, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Amén. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Entonces nosotros somos parte del cuerpo solamente. Los pastores, ¿cierto? Porque nosotros también creemos en la pluralidad de pastores. No creemos que una iglesia solamente tiene que estar un solo pastor. Nosotros ya debiéramos estar pidiendo para que el Señor levante otro pastor más. ¿Entienden? ¿No? Que levante pastores, no solo uno, porque uno muchas veces, ¿cierto?, puede caer o puede enfermarse, puede pasarle cualquier cosa, ¿me entienden? Siempre se cree en la pluralidad de pastores, y esto, ¿cierto?, entre paréntesis, porque obviamente no estamos hablando de ese tema, pero sí es importante entender eso.
que la cabeza del cuerpo es Cristo. Porque Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Él en todo debe tener la preeminencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Él reina? Hasta que le entregue el reino a Dios Padre. ¿Me entiendes? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por favor, Efesios 4, 11 al 16, hermano Vicente. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de los ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por toda la cobertura, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿quién constituyó a los ministros? ¿Quién los constituyó? ¿Cierto? Cristo. Entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. No son ellos. Ellos son parte del cuerpo. Así como son los miembros de la iglesia, parte del cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, nunca hay que mirar a los pastores como que ellos son como la cabeza aquí, ¿no? Aquí como que viene el Papa, una cosa así. No sé si ha visto la película de Lutero, como de alguna manera señalando esa época donde venía el Papa en su caballo blanco y toda la gente tenía que estar botada de cuerpo completo en el suelo, con su boca en tierra, porque venía el Papa, viene la cabeza de la iglesia. Amados, no. No, amados, la única cabeza de la iglesia es Cristo y solo Cristo. Por eso las 5 solas, ¿cierto? Una de las 5 solas, ¿cuál es? Solo Cristo. Pero en el otro sentido, soli la gloria a Dios. Solo la gloria es para Dios, porque Él es la cabeza y Él es todo. Efesios 1, 20 al 23, por favor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién ve que Cristo está reinando? Porque dice que Cristo, mire, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, ¿cierto? Sobre todo nombre que se nombra. Y mire lo que dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se fija cómo Dios, y aquí también un entre paréntesis, aprovechando la oportunidad. La Biblia habla de 2 siglos, ¿no? ¿Me entiendes? Obviamente en sentido simbólico, 2 siglos. Este siglo y el venidero. ¿Me entiendes? Este siglo, cuando comienza, se lo podemos decir, con Adán. Ahí comienza este siglo, porque ahí comienza el tiempo. ¿Cuándo termina este siglo? Pues la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre. Desde que Cristo estuvo ahí en la cruz. ¿Me entienden? ¿No? Entonces por eso a los que han alcanzado los fines de los siglos, ¿se fijan?
Entonces hay gente que cree que siglo en 100 años, entonces son 100 años más adelante. No, de una fracción de tiempo, porque para Dios, ¿cierto?, existe este siglo y el venidero. Entonces Cristo ahora, con su triunfo, Él no solo es rey de este siglo, sino también del venidero. Entonces Él está reinando. Él está reinando y eso es lo que nosotros debemos entender. Y si Él está reinando, ¿quién es la cabeza? Él. Y si nosotros somos reyes y sacerdotes, no sé, recuerdo antes cuando todo era así y tomaba las cosas tan literalmente, decía, no, ahora somos, el Señor más adelante va a ser un milenio donde nosotros vamos a ser reyes y el Señor nos va a colocar en cada ciudad, así como alcalde, así, de ahí vamos a andar gobernando con Cristo. ¿Entiendes, no? No, ahora Él no ha hecho rey y sacerdote, pero con una autoridad delegada porque Él es la cabeza. Él es la cabeza, vamos. Siguiente texto, por favor. Efesios 5, 23 al 32. Efesios 5, 23 al 32. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto es respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos viendo aquí que ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es la cabeza en el matrimonio? El esposo, ¿cierto? ¿Y qué significa que el esposo sea la cabeza? Significa, ven para acá, esposa, y yo te voy a mandar a hacer esto. ¿Eso significa eso? No. Eso es un mal gobierno. El gobernante primero tiene que entender que lo que se le ha pasado, ¿cierto? Es su responsabilidad. Su responsabilidad primero. De que dice, no, que la mujer esta es la responsabilidad de la mujer, esta es la responsabilidad, no. Uno también debe entender que uno tiene una responsabilidad. En este caso, Cristo es el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él sustenta, Él cuida, ¿se fija? Él se preocupa. Él sabe que es su preocupación. Y por otro lado, eso quiere decir que la iglesia va a estar a piernas cruzadas porque Cristo está haciendo todo, ¿no? Pues la iglesia, bajo esa autoridad, bajo ese gobierno, la iglesia se conduce, ¿entiendes? Pero para primero hay que entender que Él es la cabeza, no nosotros. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. No son los pastores, ni los obispos, ni los mal llamados apóstoles hoy en día. Cristo es la cabeza de la iglesia, así como también lo es un marido en el hogar, responsable del gobierno de su hogar. Por favor, 1 Corintios 12, 27 al 28. Ese lo tiene usted, hermano Ángel, ¿cierto? Espérenme un poquitito para decirle a la hermana Josefina, por favor. Juan 17, 1 al 3. Hermano Claudio, por favor, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Hermana Yael, Hechos 5, 31. Hermano José, por favor, Juan 10, 14 al 16. Juan 10, 14 al 16. Ahora sí, mi hermano Ángel, por favor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, ¿quién es la cabeza de este cuerpo? Muchos podemos tener diferentes dones. Dios ha puesto, ¿cierto?, a muchas personas, pero todos somos miembros. ¿Y quién es la cabeza? Cristo solamente. Cristo solamente. Entonces, los pastores tienen autoridad, pero es una autoridad delegada por Cristo. La iglesia, ¿cierto?, dentro de lo que son también sus competencias, tiene una autoridad, pero esa autoridad es delegada ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo y solo por Cristo. Por favor, siguiente texto. Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que él viva eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿quién le ha dado este poder sobre toda carne a Cristo? Dios Padre, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, ahora Cristo es Rey. Por eso ahí se cumple lo que en el libro de los Salmos habla David. En esta visión dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Si pudiéramos ver la distinción en el original, dice: dijo Jehová, dijo Adonai a Jehová. Algo así. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Cristo ahora por el Padre es hecho Rey. Es hecho Rey de reyes y Señor de señores. Y eso por lo tanto le muestra que Él es la cabeza. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haceos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en ese sentido, si Él no tuviera esa autoridad, porque recuerde que anteriormente en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando viene la tentación, ¿qué le dice el enemigo a Jesús? Yo te daré todo esto, ¿cierto? Le muestra los reinos del mundo. Si postrado me adorares. ¿Y por qué? Y ahí le responde en el libro de Lucas, en el capítulo 4, le responde y dice: yo te los voy a dar porque a mí se me han sido entregados. ¿Se fijan? Porque obviamente eso lo perdió Adán y Eva. Primero el Señor se lo dio esto a Adán, y luego Adán lo pierde, y al final termina quedando en manos del enemigo. ¿Pero qué lo recupera? Cristo. Por eso dice que Él ata al hombre fuerte y luego saquea sus bienes. Y por eso ahora que Cristo reina, ¿qué dice? Ahora, toda potestad me es dada tanto en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿se fija? Ahora nos manda ¿a dónde? A todas las naciones, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Cristo ha sido exaltado por Dios Padre y puesto, ¿cierto?, en ese lugar de honor para que sea príncipe y salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y usted puede decir: ¿y por qué tanto lo recalcan nuestros hermanos, ¿cierto?, de la Confesión Bautista de Fe de 1689? Porque ellos no quieren que esto se nos olvide, porque ellos vienen saliendo de ese lugar, y obviamente ya habían pasado harto tiempo de la Reforma, estamos hablando más de 100 años, pero a su vez todavía queda eso, porque el Papa todavía se cree el rey de la iglesia, todavía se cree la cabeza de la iglesia, y esto no nos puede pasar, y esto hay que seguirlo repitiendo. Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque sea algo fácil de entender, pero fácil de olvidar, porque siempre se intenta idealizar a las personas, ¿me entiendes? Siempre las personas a veces necesitan como alguien, ¿me entiendes? Alguien que seguir, alguien. No, la cabeza es Cristo, a Él yo lo debo seguir. Mi pastor se puede caer también, ¿me entiendes, no? Ese es el tema. Los hermanos se pueden caer, no idealicemos a las personas como con alas detrás de la espalda, somos seres humanos. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros. Quien nos debe dirigir, ¿quién es? Cristo.
Por favor, Juan 10, 14 al 16. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, que habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿quién es el que gobierna la iglesia? Jesucristo. Entonces, toda decisión que tomemos debe estar basada en la palabra de Dios, en la palabra de carne, no en una visión ni en una profecía, sino en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura. Esta es la profecía, si algunos quieren escuchar profecía, escuchen lo que dice la palabra, leamos la palabra, porque para muchas veces es más fácil escuchar algo que dijo tal o cual persona que escuchar lo que dice la palabra. Cuesta, ¿cierto? Oh, mira lo que dijo tal revelación y ahí todos pendientes, pero vamos a la palabra y como que cuesta, ¿cierto? Ahí es donde uno se da cuenta qué queremos oír. Y por último, no he dicho más texto, ¿cierto? Vamos a dejar que termine el hermano Claudio con la hermana Josefina. Hermana Josefina, por favor, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2 al 9. Segunda de Tesalonicenses 2 al 9. Y hermano Claudio, primera de Juan 2, 18. Termina nuestro hermano Bautista, ¿cierto? En el párrafo 4, lo terminan así, dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia como Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, nuestros hermanos bautistas, y por eso nosotros tampoco creemos que la confesión de fe es la perfección misma. Tampoco decimos que abarca todas las cosas, pero aquí ellos con ese celo todavía dicen, no, el Papa es el anticristo. Sí, lo creemos, pero no es, nosotros creemos que han salido muchos anticristos, ¿me entiendes? Pero ellos así en su él es el anticristo, él es como señalando una sola persona, pero hay muchos anticristos. ¿Entiendes? Eso es lo que debemos llegar a considerar y a entender. Entonces, en primer lugar, ellos, cierto, con tanto celo, el Papa es el anticristo, sí, eso no lo dice también el anticristo, y todos los reformadores dicen lo mismo, es el anticristo, pero también hay otro anticristo, como dice Juan y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, no puede el Papa de Roma ser cabeza en ella en ningún sentido. No es que tampoco estemos calumniando a Roma que diga, no sé, el Papa Bergoglio ahora diga, no, yo soy Jesucristo, él nunca dice eso, pero sí tiene el título de ser el representante de ¿quién? De Dios en la tierra, el vicario filii Dei, ¿cierto? El vicario de Cristo. Entonces, él en sí mismo, siempre es lo que esta tradición romana, de una u otra manera, ha mostrado que el Papa se sienta en el lugar de Cristo. Y eso le hace el anticristo, porque se hace pasar por él. Y esto me lleva, obviamente, a entender muchas cosas también. Usted entiende que existen los tres oficios de Cristo, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Profeta? Rey y sacerdote. Esto el Papa tiene que ver con ese tema. Ahí hay un anticristo. ¿Por qué? Porque él se quiere sentar en las cosas del Señor como un sacerdote, como hoy el sumo sacerdote es Cristo. También un líder político que pueda aparecer por ahí. No, este es el líder político que es verdadera, no. El único rey de reyes y señor de señores es Cristo. Él es el único gobernante supremo. Y alguien que quiera decir, no, este es el profeta verdadero, no. Jesucristo es el profeta perfecto, él es el único. ¿Entiendes? Es una manera de decirlo, pero pueden salir muchos anticristos. Mucho. Por favor, hermana Josefina, segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 9. Disculpe, es segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? 2, 9. El 2 y el 9. No. No, del 2 al 9. Sí, del 2 al 9. Capítulo 2, verso 2 al 9. Ya. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces vemos, ¿cierto?, cómo ese anticristo, que el Papa también hace lo mismo, ¿cierto? Él se cree hacer pasar, no, yo voy a traer la paz aquí. ¿No se acuerda que cuando vino, mire la blasfemia, cuando vino aquí a Chile, en el norte de Chile, por todo, ¿cómo se llamaba su eslogan? La paz os doy. ¿Se fija, no? ¿Qué es lo que está de alguna manera influenciando? No. Entonces nuestros hermanos bautistas no puede el Papa de Roma hacer la cabeza en ella en ningún sentido, aunque diga que viene a traer paz aquí, no. Él no es. Él es el anticristo. Es uno de los muchos anticristos. Y ahora, hermano Claudio, por favor, 1 Juan 2:18, para quedar claro en esa parte. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces estamos en el final de todas las cosas y no creemos nosotros, eso es lo otro también, nuestra teología y lo que entendemos, ¿cierto? Nosotros como amilenialismo, no, en ese sentido no compartimos con la confesión en que ellos digan no solo el Papa el anticristo, pero aquí tampoco, este texto obviamente lo coloqué aquí para que nosotros también nos fijemos que hay muchos anticristos, ¿me entienden? ¿No? Ese es el tema. No sé, y a su vez nosotros debemos entender no que al final va a venir un anticristo, sí. Dice, han salido en el último tiempo y han salido muchos anticristos. Entonces, ese es el tema, que cuando, ¿quién es el que escribe Apocalipsis? Juan, ¿cierto? Entonces, cuando se muestra de que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese anticristo, ¿cierto?, es derrotado, ¿qué está queriendo decirle? A cada cristiano a lo largo de la historia le está diciendo, amados, hay muchos anticristos que se van a levantar, pero Cristo los va a derrotar a todos. ¿Se fija, no? Entonces, ¿qué es lo que hay algunas personas que toman esto y vamos a buscar, este es el anticristo, y empiezan a buscar, no, si es tal persona. Hermano, han salido muchos anticristos. Entonces tampoco pueden decir el Papa solamente, hay muchos anticristos. Muchas personas que se hacen pasar por Cristo, muchas personas que se quieren hacer pasar por Él. Pero no debemos olvidar esto, que Cristo lo va a derrotar y lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Me entienden, no? Todo anticristo que se haya levantado, toda persona, todos aquellos que se quieran, el Cristo lo va a derrotar. En su segunda venida Él va a traer la victoria sobre todos estos anticristos que se han levantado a lo largo de la historia. Por eso Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro así como andar buscando mitos ni cosas así, un libro de esperanza. Cristo es el que va a derrotar al enemigo, por siempre y para siempre, porque Él es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. En conclusión, las iglesias están sujetas al error, tan así que algunas han dejado de ser iglesias. Segundo, pero Cristo siempre tendrá un reino hasta el fin. Es decir, las iglesias no se van a extinguir, solo dejan de ser aquellas que se corrompen. Pero el reino de Cristo fluye, sigue, la iglesia no desaparece. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y todo aquel que no lo crea y se crea la cabeza, es el anticristo. Todo aquel que se crea la cabeza religiosa, la cabeza del gobierno, la cabeza profética, todos los que se crean eso, son el anticristo. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor, por último, va a destruir a los anticristos con el resplandor de su venida. A todos los farsantes y impostores que quieran creerse la cabeza de la iglesia. Todos los que se quieran creer la cabeza del gobierno, el cual le pertenece al Cordero, el cual le pertenece a Jesucristo, quien es llamado por la Escritura el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Amado Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido junto a nuestros hermanos poder, Señor, estudiar esta maravillosa palabra. Esto no nos hace conformarnos y decir no hay iglesia perfecta, no. Nos hace estar atentos, Señor. Estar atentos para que esa corrupción no termine por, de alguna manera, extinguir a aquella iglesia local. Pero hay algo que nos mantiene con gran esperanza, es que la iglesia universal, la iglesia invisible no desaparece.
porque tus escogidos ni aumentan ni disminuyen, sino que son aquellos que han sido señalados desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a confiar de que estamos en el reino y de que Él, cuando regrese por segunda vez, vendrá a consumar este reino. Satanás será desatado, engañará a las naciones, pero tú lo destruirás con el resplandor de tu venida, Señor. Agradecemos, oh Dios, por este tiempo junto a nuestros hermanos. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados en el Señor, y que tengan una muy buena